Jueves 7 de noviembre y aquí comienza Los Tres Mosqueteros por Radio Agricultura 92.1 en Santiago, por Agricultura TV y por todas las señales a lo largo de Chile. Iba a decir a lo largo y ancho, pero la verdad es que el país no es muy ancho, salvo en la parte de la región de Antofagasta donde entramos al altiplano, y mejor decir largo. Y como ustedes saben, los conductores mosqueteros titulares se encuentran desplegados, unos por el mundo, otros por Santiago, y por lo tanto este programa sigue, porque no los dejamos a ustedes abandonados. Y hoy en el estudio les habla Álvaro Iriarte, D'Artagnan, conductor encargado, así como Guaidón, que eso no tiene muy buena perspectiva en la práctica. Luchito hace sonar la sierra. Yo espero creer que me está diciendo que tengo algo de Milei, lo que me encantaría, pero parece que no, parece que es el sentido del serrucho, ¿ya? ¡Viva la libertad, carajo! Gracias, para empezar con energía. Y me acompañan hoy aquí dos invitados amigos de la casa. Me acompaña don Tomás Elwin, abogado, y con quien ya me ha tocado compartir panel, así que muy bienvenido, Tomás. Muchas gracias por la invitación y por la presentación, Álvaro. Veo que estoy no solamente a la izquierda de la pantalla, sino que a la izquierda de este panel también. Se ha venido una semana interesante, vamos a estar conversando hace tiempo, así, ¿no? Hace tiempo que no se tocaba. Hace tiempo que no me tocaba estar en minoría. Pide 3 deseos. No, y ya lo están viendo ustedes a la derecha. Me acompaña el diputado Johannes Kaiser. ¿Lo pronuncié relativamente digno? Perfecto. Muy bien. Ahora te desafío con el segundo apellido. No, porque lo conozco, así que ninguna posibilidad. Muchas gracias por la invitación. Oigan, bueno, estamos aquí, noviembre, tenemos hartos temas para conversar, y hoy día vamos a aprovechar que tenemos destacados líderes de opinión, y según dicen mis sobrinas que tienen 7 y 8 años y ven YouTube, son influencers y cosas así. Ese es el calificativo. Y queremos partir porque efectivamente veamos un poco de números para ir relajándonos. Leo el titular y comentamos, estimados invitados. Aprobación de Boric baja 7 puntos tras caso Monsalve. Uy. Y Matei lidera carrera presidencial. Estoy leyendo el comentario. Todavía. Por ahora. ¿A qué nos referimos? A la nueva encuesta. Entiendo que los ciúticos dirían Criteria Research. Oh, yes. Pero esta es, como estamos en Chile, la Criteria. Muy bien, Tomás, la Criteria. ¿Ya? Yeah. ¿Y qué nos dice la Criteria que se hizo entre el 30 de octubre y el 5 de noviembre? Que se hizo para Halloween, así que viene de miedo para el gobierno por lo que estoy viendo. No es coincidencia. Una caída significativa en la aprobación del presidente Gabriel Boric, quien disminuye 7 puntos y queda en un 30% de evaluación. Y esta evaluación, que yo sigo considerando excesivamente alta, pero bueno, eso es discutible, se atribuye a los efectos del caso Monsalve. El Monsáwer. Vamos, don Tomás, ¿qué te parece esto del caso Monsalve y el impacto sobre la figura del primer mandatario? Bueno, creo que el impacto iba a ser bastante obvio respecto al caso Monsalve, porque Boric lo llevó directamente a la moneda cuando asume que él conversa con él, que conversa con Carolina Toá. Acá hay un tema de encubrimiento y eventual obstrucción a la justicia, donde tanto Gabriel Boric como Toá podrían ser cómplices incluso y podrían verse declarando en fiscalía. Entonces creo que la figura de presidencial se ha visto dañada. Lo que a mí me ¿La institución sí, o la figura? No, la figura del presidente Boric. Ya, a mí por lo menos, yo no voy a imputarle ningún delito ni mucho menos, pero sí voy a decir que este caso deja a la vista que el presidente de la República no tiene ningún tipo de control ni sobre sus ministros, ni tiene muy claro qué hacer, ni cómo reaccionar ante estos casos de crisis. Se mareó y creo que también quedó a la palestra y a la luz pública el profundo quiebre que existe en el gobierno. Y lo digo súper responsablemente por lo siguiente. Cuando el caso Monsalve se destapa, lo maneja Carolina Toá con Gabriel Boric totalmente en privado, prescindiendo de la ministra Camila Vallejo y de Antonia Cósmica Orellana, ¿no es verdad? Y eso le trae coletazos. Y el primer coletazo es que Camila Vallejo se negó a hacer la vocería durante varios días. Y esto aparece en algunos trascendidos en la prensa, notas rumores, que Camila Vallejo decía: yo no tengo por qué asumir ni dar la cara por una cuestión en la que a mí no se me hizo partícipe. Uno diría, ¿para qué crees estaréis vocera entonces? Una buena pregunta. Si no es para salvar al presidente en los momentos complicados.
Y Cósmica Orellana toma una línea más o menos similar, pero más en contra de Carolina Toá. Y ese quiebre queda patente, ya venía hace rato, varios lo sabíamos, y ya está, y ya está ahí. Y lamentablemente el que tiene que mediar, el que tiene que cortar los queques, el que tiene que resolver, no lo está haciendo. Y creo que todo el mundo se dio cuenta. Y por eso este descalabro en las encuestas de 7 puntos, donde perdió lo mucho que había ganado. Y a mí me sorprende que todavía lo tenga, pero bueno, todos sabemos que la base de apoyo fiel de este gobierno es bastante fanática. Y que probablemente lo va a seguir aplaudiendo, haga lo que haga, o lo que no, o lo que no haga, lo que no. También. Diputado, ahí lo quiero llevar a ese tema, lo que quiera complementar, pero un tema. Estamos acostumbrados ya que la vocera solo dé, comillas, buenas noticias y nunca sea vocera de los problemas. Bueno, siempre hemos tenido dos vocerías. Para los problemas está Cordero y para las cosas buenas está Camila. O sea, oye, el sueño del pibe para un vocero, ¿no? Absolutamente. Pero yo le voy a decir una cosa. Mire, lo que se ha demostrado en esta crisis, otra crisis más, es que el presidente de la República no está al mando, es lo primero. No tiene la capacidad, no tiene el criterio, de hecho no tiene ni siquiera conocimientos legales mínimos. Yo le pregunto directamente a la Universidad de Chile cómo lo dejaron pasar los ramos. No pasó el grado, por lo menos. No pasó el grado, pero eso por lo visto porque no eran los profesores de la Universidad de Chile los que le tomaron la prueba. Si no, no quiero imaginarme la cantidad de gente que estaría arruinada por las gestiones de Boric como abogado, si no es capaz de entender lo que significaba que le trajeran un caso de esta naturaleza. ¿Ya? El no solicitarle la renuncia de inmediato al subsecretario una vez que se entera de que el subsecretario tuvo contacto con la prueba que va a ser utilizada en el procedimiento contra él. ¿Ya? Más allá de la presunción de inocencia, lo que fuera, el subsecretario le dice, oiga, yo fui a ver las cámaras. Claro, ¿no? Claro. O sea, yo tuve contacto con la prueba misma. Es el momento, como subsecretario del Interior, es el momento que tenía que sacarlo. Sí, y yo creo de que una, pero de inmediato. O sea, ¡pum! Y yo creo que la que cachó esto fue la ministra del Interior, que lo llevó a donde Boric, para que Boric efectivamente cortara el queque, porque el único que podía sacar a Monsalve era él, porque es un funcionario de confianza, y ahí nos muestra también hasta qué punto está descuadrado el sistema interno. El subsecretario no le responde al ministro, le responde al presidente, ¿de acuerdo? Pero en ese sentido el presidente se niega a tomar una decisión, y de hecho la toma una vez que se destapa esto a través de la prensa. Sí. Y eso porque tenía agenda, o sea, no es que lo estemos imaginando, tenía agenda pero completa. Y eso me muestra, y eso me muestra a mí que, uno, al presidente Boric no le importó la calidad de los delitos que se le habían imputado al subsecretario Monsalve, y no le importó que Monsalve hubiese intervenido de manera criminal, abusando de su poder. Y si a Boric no le importó, la verdad es que a mí eso me complica mucho cuando Guillermo Ramírez sale y dice, no sabes qué más, nosotros no vamos a acusar constitucionalmente a este presidente de la República porque un presidente de la República también tiene obligaciones legales. Claro. Sí, por supuesto. Y si el presidente de la República no cumple con esas obligaciones legales, tiene que responder como cualquier hijo de vecino. Toda la izquierda ha estado durante ¿cuánto tiempo reclamando? Porque hay dos tipos de justicia. Una justicia para los poderosos y una justicia para el normal de la gente. Y a la primera oportunidad que se presenta, resulta que los poderosos, el poderoso señor Monsalve todavía no es formalizado, al poderoso señor presidente de la República, la oposición renuncia a hacerle cualquier tipo de cuestionamiento. Y Toti Orellana diciendo, oye, pero es que guardemos las proporciones si no estamos hablando de Claro. O sea, generando una estratificación en clase, que más que en clase parece casta a estas alturas, ¿no? Bueno, es el mismo gobierno que tuvo trabajando, el gobierno de las 40 horas que tuvo trabajando a un caballero 18 horas hasta que colapsó y murió en la misma moneda. Y yo le voy a decir una cosa respecto del 30% o 25% de apoyo del gobierno al gobierno de Boric. Si usted respalda al gobierno de Boric, señora, le voy a decir una cosa, después de todo lo que ha sucedido con las fundaciones, que no se entregan los útiles de la Junaep, con las lucas que se han perdido en toda la administración pública, con las decenas de miles de personas que están muriendo en las listas de espera, con los colegios arrasados, literalmente la educación destruida por estos jóvenes, y que ahora son gobierno, con la economía detenida, con este caso de corrupción, porque es un caso de corrupción. Es el caso de corrupción más grave. Entonces le voy a decir una cosa, usted tiene un problema de brújula moral. Claro.
No es un problema solamente del gobierno, es un problema de la base y nosotros todos como país tenemos un problema serio porque hay un porcentaje importante de la ciudadanía de nuestro país que está dispuesta a bancarse cualquier inmoralidad y cualquier delito siempre y cuando lo cometa su sector. ¿Sabes qué pasa? Yo he hablado harto con gente que es fanática de este gobierno y le excusan todo en función de su propia tontera. Entonces, ¿qué es lo que te dicen? Mire, no, es que lo que pasa es que... O sea, no es malo, es tonto. Claro, es neófito, es muy adolescente, está aprendiendo, pero es buena persona. Entonces pareciera ser que en este país vale más ser bien intencionado, aunque seas un idiota, antes que hacer bien las cosas o hacer bien la pega. Entonces, bueno, tú conocías el tema del camino al infierno, ¿no? Sí, pues, claro, pues. Está bien. Para allá iba precisamente. Y llega un punto en que uno no puede seguir excusándose, creo yo, en su propia tontera. Entonces, mire, perdónenme, no es que yo sea malo, que soy simplemente estúpido. Entonces, a mí yo ese argumento no lo logro entender, sobre todo porque como abogado a uno le enseñan que la culpa grave se equipara al dolo. Entonces, llega un momento en que ser imbécil es lo mismo que ser malintencionado. Claro, por los efectos que tiene. Y no nos equivoquemos, piensen lo siguiente. Aquí cuando se destapó el caso Fundaciones, que tampoco lo ha avanzado, y ahí la Fiscalía, a mí me parece que está dando vergüenza de manera espantosa, cuando se destapó el caso Fundaciones, tuvimos el robo de los computadores del Ministerio de Desarrollo Social. Como si nada. Asaltaron las dependencias de los ministerios en regiones. Desapareció justo los computadores donde estaban las pruebas desaparecidas. Y no hay respaldo, no hay nada. Y aquí todo el mundo hace como si esta cuestión hubiese pasado piola. No, claro. Es que dejemos que las instituciones funcionen. Yo le voy a decir una cosa, las instituciones en Chile no funcionan. Punto. La Fiscalía no funciona. Y el Poder Judicial no funciona. Eso es todo lo que tengo que decir en esta materia. Y no funciona en razón de su politización y de sus lealtades mal entendidas respecto de ciertos sectores políticos y independientes, porque tú tienes el caso también a veces cuando le toca a la derecha o le toca a la izquierda. Esto es un tema institucional en el fondo. Mira, yo tengo un solo matiz respecto a lo que dice Johannes. ¿Cuál? Yo no creo que el Ministerio Público no funcione en la medida que esté politizado, sino que creo que el Ministerio Público tiene los incentivos de funcionamiento y de diseño muy, pero muy mal puestos. Te saco del tema político en estricto rigor, ¿ya? Bueno. Y esto yo lo he conversado con fiscales de todos los sectores políticos, de izquierda, derecha, activista o no, y te dicen que el otorgamiento de bonos es tremendamente laxo. Todo el mundo gana bonos porque sí, por cerrar causas. Por cumplimiento de meta. Bueno, eso en todo el Estado lo mismo, ¿no? Aunque las cierras porque sí. Dos, no hay ningún incentivo para perseguir al delincuente, sino que los incentivos están para perseguir el delito particular. Te digo, mira, yo siempre cuento esto. Tuve a Pati Muñoz, que hoy día, que fue ex defensora de la niña. Defensora de la niña, fue fiscal de delitos sexuales durante más de 10 años, enfocada precisamente en temas de niñez. Y ella me decía que una de las cosas que más le chocaba respecto a sus colegas en el Ministerio Público era que cada vez que se descubría a un niño ejerciendo la prostitución, se perseguía a la persona que lo había contratado y nadie se detenía un minuto a pensar de que a ese niño alguien lo puso ahí y que por lo tanto había que hacer una persecución un poco más exhaustiva para desbaratar la red completa. ¿Por qué? Porque al fiscal finalmente no le interesa eso, porque es más complicado, porque es más pega, porque el bono le llega igual y porque finalmente tiene la pega igual. Y porque quizás esas redes son mucho más amplias de las que uno cree. No nos equivoquemos. Para allá no me voy a meter, pero no nos equivoquemos en una materia. Eso fueron 1.300 los menores que murieron en el Sename. ¿Ya? 1.300 y algo. O sea, estoy hablando al cuidado del Estado, murieron 1.300 menores de edad. Esto no fue la guerra, la lucha antisubversiva contra el frente. Internos en recinto. No. Pensamos en 17 años de dictadura, son 3.000 personas. No, 2.200, sí, porque los otros 800 son uniformados, son del otro lado. Ya siempre lo suman todos, pero claro, consideremos que solamente en el Servicio Nacional de Menores murieron 1.300 menores y no sabemos cuántas decenas de miles fueron abusados, cuántos fueron golpeados, cuántos fueron sujetos a los peores tratos que podemos llegar a imaginarnos, sin haber ninguna motivación política, pero sí posiblemente sí financiera detrás de todo esto, o criminal. ¿Dónde están los condenados? No hay. ¿Dónde están los condenados? ¿Dónde están las redes que habían detrás de esto? Desaparecieron. ¿Quiénes protegieron esto? ¿Quiénes protegieron esto? ¿Dónde está la y por lo responsabilidad? demás, hay otro tema, porque es algo que nadie dice en este país. Pero, ¿quién está quitándole a los pobres a sus hijos para mandarlos al sistema de protección por el hecho de ser pobres? Sí, claro. Porque eso se está produciendo.
Porque hay todo un negociado. Por niño se pagan millones de pesos. De eso vamos a volver. A las organizaciones. Con eso vamos a volver, pero tenemos que ir a la primera pausa. Ya estamos de regreso en Los Tres Mosqueteros, jueves 7 de noviembre. Y no podemos dejar de mencionar a todos aquellos que hacen posible la transmisión ininterrumpida de este programa. Viva la mejor experiencia de comprar o vender su vehículo en Expo Autos. Expo Autos, antes en Avenida Vespucio, esquina Bilbao, ahora en Avenida El Rodeo 13012 en La Dehesa. Expo Autos, www.expoautos.cl. Y tengo un mensaje para todos los que nos están siguiendo. Atención, mosqueteros, ¿están listos para la pura diversión? En latamwin.online le damos 5.000 pesos de bienvenida sin necesidad de hacer depósito alguno. Así, tal cual lo escucharon. Solo regístrense con el código mosqueteros, todo con mayúscula, no los tres mosqueteros, no tres mosqueteros, no, mosqueteros. Y ya puedes empezar a ganar y cobrar en Latam Win. Estamos aquí conversando con Tomás Elwin y el diputado Johannes Kaiser. Y estábamos conversando, se fue generando estas instancias de conversación tan entretenidas a raíz de una encuesta. Y quiero tomar otro dato interesante para seguir en esta reflexión. Y ahora en este bloque voy a partir con Johannes y después vuelvo con Tomás. Vamos jugando. Fíjate, Johannes, que esta misma encuesta, que uno es muy legítimo tener ciertas dudas a raíz de todo lo que está pasando últimamente con las encuestas, pero hay una cosa que me interesa y me llama mucho la atención. Dice que el gobierno mantiene un 30% de aprobación más o menos, y otras encuestas también muestran ese estándar. Y fíjate que acá en la Criteria preguntan por la satisfacción con la democracia después de la jornada de las elecciones municipales y regionales. Y lo interesante es que dice que un 55% se declaró que sigue satisfecho con la democracia, pero un 26% se mostró menos satisfecho tras los comicios. Y a mí me llama la atención que este 26 es bastante similar al 30% de apoyo que refleja el presidente. ¿Ves tú alguna conexión ahí, Johannes? Mira, correlación no necesariamente causalidad. Correcto. Pues no nos equivoquemos que Republicanos también sacó bastante menos de lo que esperaba sacar. Y podría haber alguien molesto, no, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Ya? En el sentido, yo no sé si ese es el tema especial. Yo creo que el 25% está menos satisfecho con la democracia. Puede también tener que ver con el escándalo mismo de Monsalve, sí, claro, lo que está sucediendo. Sí. No nos equivoquemos. Mira, los sistemas políticos terminan de colapsar cuando no ofrecen a la gente ciertos bienes básicos, y entre otros, estamos hablando seguridad, estamos hablando de legitimidad en el ejercicio del poder. Al final, la Revolución Francesa se desata por eso. ¿Ya? Y todas las caídas de los sistemas, el sistema soviético, etcétera, terminan produciéndose por eso. Y lo mismo sucede con las democracias. Por eso es tan peligroso cuando las democracias empiezan a fallar a la hora de entregarle a la gente lo que demanda. Es decir, si la gente está demandando el 85% protección de frontera, algo pasa. ¿Por qué no se lo dan? Si la gente está demandando sacar a los criminales de las calles, la pregunta al sistema político es ¿por qué no se lo dan? Si la gente está demandando crecimiento económico, la pregunta es, bueno, ¿por qué no están trabajando para generar las condiciones para que haya crecimiento económico? Si la gente está demandando empleo, etcétera. La pregunta es ¿cuándo se produce este quiebre entre la dirigencia política, ¿ya?, y las demandas ciudadanas? Porque ese quiebre, en la medida que se va extendiendo en el tiempo, va ahora dando la legitimidad del sistema, de cualquier sistema, de la república, la democracia, la monarquía, la teocracia, lo que tú quieras. Porque hay una desconexión. Exactamente. Ese es el problema. Entonces cuando hay gente que dice y aparece y dice, no, sí, oye, tal candidato es un peligro para la democracia, no lo sería jamás. Si está proponiendo un sistema alternativo, por supuesto, pero no lo sería jamás si el sistema actual estuviese rindiendo y dando respuesta a las demandas de la gente. Entonces, hay un tema ahí, yo lo noto también en el Congreso, la falta de sentido de urgencia, y la disposición a perderse en el último titular del diario, y no concentrarse en las cosas más importantes. En el Twitter, en el TikTok. Y también en el Ejecutivo.
la fijación en la próxima elección, la fijación en la próxima encuesta, nos está costando la democracia. Y nos está costando la democracia porque no estamos trabajando, planificando a mediano y largo plazo. Con lo cual este país se hace inviable. No tienes una reforma del sistema eléctrico para bajar los costos de la energía. No tienes una reforma, lo vas a ver en el presupuesto ahora, no tienes una reforma importante del sistema carcelario, con más presupuesto para poder sacar a los criminales de las calles. Y hacer no tienes una inversión, no tienes una reinversión efectiva de los recursos que realmente necesitas para fortalecer a las policías, de fortalecer la fiscalía. No sucede nada estructuralmente hablando que responda a las demandas ciudadanas, pero que responda no desde la perspectiva ideológica, sino que desde el punto de vista práctico. Soluciones. Exactamente. Y nuevamente la pregunta, a ver, si se supone que también es una cuestión de loco, si los políticos quieren votos, ¿por qué no le dan a la gente lo que quiere? La gente quiere que se cierre la frontera, se controle la frontera, se impida la inmigración ilegal. Ahora, Tomás, ¿por qué no darlo? Ahí, Tomás, ¿tú tienes algo? ¿Qué te parece este tema del 25% de descontento? Sí, hay demasiado que desempacar acá. De partida, Chile está viviendo una crisis política no de hoy, sino que hace rato que se viene incubando. Correcto. Johannes, tú tienes toda la razón cuando señalas que los sistemas políticos, los sistemas de gobierno son la forma en que socialmente nos organizamos para resolver ciertos problemas que nos son comunes. Por lo tanto, cuando el sistema deja de responder y deja de solucionar, es cuando el sistema empieza a caer en crisis y termina por caer. Y esto puede pasar con monarquías, con sistemas parlamentarios, democracias presidenciales o cualquier otro. En Chile nosotros estamos en una parálisis política donde no se hacen reformas relevantes, estamos hablando de reforma de pensiones, de ISAPRE, de lo que tú quieras, hace ya bastante tiempo. Y yo creo que hay dos causantes, o más bien dos factores que son súper pertinentes a considerar acá. Lo primero es que yo observo un divorcio más bien casi absoluto entre la ciudadanía y sus políticos, que históricamente no fue así, donde los políticos realmente no saben cómo conectar con la gente, no entienden las necesidades de las personas, no tienen mucho en común con ellos tampoco. O sea, yo esta crítica la he hecho en Twitter de forma más ácida, pero el hecho de que el presidente de la República y que las principales fuerzas políticas del país no hayan hecho en su vida una liquidación de sueldo, una factura, un currículum, hablando de la capacidad de gestión. Estoy hablando sencillamente de entender cómo de tener la experiencia de vida que tienen las personas que tú gobiernas. Sí, claro. Entonces es una casta que se autorreproduce y que por lo tanto pierde conexión. Y también tienes ahí la destrucción completa de los partidos políticos, donde hoy día son sencillamente pymes, clubes que responden a ciertos liderazgos muy locales, muy específicos, muy contingentes, que se terminan desarmando tan pronto sale electo. Lo vimos con la Lista del Pueblo, lo vimos con algunos partidos también, ponte tú en Amarillo, en Demócrata. Es un problema que se padece. O sea, nosotros somos partidos muy chicos porque no hay ningún incentivo a actuar de forma coordinada. Entonces, mientras eso siga así, yo tengo la impresión de que es imposible llegar a algún tipo de acuerdo o a remar hacia algún lugar común, sino que vamos a estar en esta eterna parálisis poniendo algún parchecito o reaccionando a ciertos problemas, sí, claro, cuando ya dejan de ser discutibles en el fondo. O sea, cuando ya hay una realidad que te golpea en la cara. Claro, tú reaccionas a la migración no cuando tienes a la gente entrando, sino que cuando los tienes durmiendo afuera de la moneda. Claro, en la plaza, en el parque. Entonces, eso ya es demasiado tarde, o sea, tu reacción ya no llegó. ¿Te fijáis? O sea, todavía puedes reaccionar, pero claro, ya va a ser una reacción remedial y no preventiva. Claro, o sea, y en el fondo el daño ya va a estar hecho. Ahora, hacerle presente lo siguiente, porque también la oposición se lleva muy mala nota. Sí, totalmente. Comentemos los números, diputado, para que la gente lo tenga en perspectiva. Lo más preocupante en esto es que, claro, la desaprobación aumenta del gobierno, pero baja 5 puntos la aprobación. Perdón, la desaprobación de la oposición bajó 5 puntos. Sí, pero era mala la aprobación. Pero claro, pero ¿sabe cuánto es la aprobación que tiene la oposición completa? ¿20? No, 13% en este. Pero ahí hay una cuestión que es injusta a mi juicio. Hay una cuestión que es injusta a mi juicio. Porque, ¿cuál sería? No es comparable el gobierno y la oposición. ¿Ya? No. El gobierno es una cosa, y cuando tú evalúas a la oposición, evalúas a los partidos políticos que integran a la oposición. Ya, y los partidos políticos pero no evalúas, cuando tú evalúas al gobierno, no estás evaluando a los partidos políticos. No, estás hablando del presidente del gobierno. Entonces, creo yo que esa evaluación de la oposición no es comparable. Por lo tanto, no creo que el gobierno o los partidos del gobierno salgan mejor parados. Ahora, solamente para cerrar el punto anterior, que me quedé.
la política se trata esencialmente de un arte que tiene 3 fases. La primera, obtener el poder. La segunda, mantener el poder. Y la tercera, ejercer el poder. Y en Chile hace rato que estamos pegados en la fase 1 y 2. Como obtengo, como mantengo. Como obtengo, como mantengo. Claro. Y finalmente el poder termina por no ejercerse, sino que para cuestiones muy chicas que terminan en la corrupción que estamos viendo y que tú bien nombrabas hace un rato. Ahora, lo que decías de los partidos de oposición, a mí hay una cuestión que yo miro pero con particular preocupación. Tú ves todas las encuestas de opinión en Chile y los partidos políticos y el Congreso Nacional son los peores evaluados, sí, claro, encuesta tras encuesta tras encuesta, de forma consistente, sin importar quién esté arriba. Y eso, a mí por lo menos, me empieza a enviar cada vez más el mensaje de que la gente lo que está despreciando es a la democracia como forma de resolver los problemas. Bueno, te voy a plantear una cosa. ¿Qué pasó? Yo lo entiendo. ¿Y qué nos iba a comentar a raíz de eso? Sí, yo lo que quería comentar es lo siguiente. Yo he visto la falta de eficiencia, porque, a ver, el problema de gestión en el gobierno se produce, entre otras cosas, o tú la puedes anticipar por los problemas de gestión en los partidos. Sí. Okay. Cuando las directivas de los partidos, cuando los mismos partidos políticos tienen problemas de gestión interno, ¿ya? No esperes que cuando lleguen al gobierno lo vayan a hacer mucho mejor. Sí. Ese es el primer punto. El segundo punto, no hay capacidad de planificación, no hay capacidad de negociación, como lo vimos hace no muchos días atrás. Yo escucho todo el rato esta frase hueca de la unidad de la oposición. ¿Con qué propósito? ¿Pero en torno a qué? ¿En torno a qué proyecto? Ese es el punto. Nadie hace una oferta hasta el momento, o yo lo he tratado de hacer en el Congreso, pero nadie se sienta y dice, ok, ¿qué es lo que queremos alcanzar en un eventual gobierno de la actual oposición? Mínimos comunes. ¿Cuáles son los mínimos comunes que nosotros queremos defender? ¿Cuáles son los no-goes de las distintas formaciones? ¿Ya? ¿Cuáles son las metas que nos queremos poner? Porque no nos equivoquemos. Uno de los grandes problemas que tenemos en materia política en Chile es que no medimos a los gobiernos y no medimos a la oposición tampoco de acuerdo con metas. No. Nunca se ponen metas para que no los puedan medir. Es la del flojo. ¿De acuerdo? Claro. Entonces, estamos a 1 año y medio, poco menos, de la próxima elección presidencial. No hay nada claro. No hay proyecto. Tiene, bueno, mi equipo está armando un proyecto, Evelyn Matei está armando su proyecto, José Antonio está armando su proyecto. ¿Y el común? Pero el común los mínimos comunes, entonces se descubren o se empieza a burguetear en ellos para la segunda vuelta. Claro. ¿Cuánto es? ¿Un mes? Es una cuestión. Y arreglamos sobre la marcha. Claro, es una cuestión enferma. Por lo demás, también el determinar quiénes van a ser gestores, etcétera, también se decide entonces a último minuto, y es a través de un sistema de cuoteo. Y yo le voy a decir una cosa: este país no aguanta más cuoteo político en cargos técnicos. Este país no aguanta más seremis que son, o ministros de Agricultura que son periodistas, y seremis de minería que son sociólogos. Con 25 años. No aguanta eso, ni de derecha ni de izquierda. Nada. Tú tienes que volver a... Yo sé que mucho tiempo estuvo muy vilipendiado el tema, pero necesitamos tener tecnócratas a cargo de los campos técnicos. ¿Qué hay que poner políticos en los campos técnicos? La dirección política tiene que estar restringida a la más alta esfera del Estado, y en el resto pon técnicos. Pero lo que se ha hecho durante los últimos, por lo menos 20 años, pues yo te diría que antes de eso la Concertación todavía buscaba técnicos. Totalmente, y tenía de los mejores. Pero lo que se ha hecho desde el gobierno de Bachelet 1, te diría yo, ha sido ir poniendo ineptos, bueno, incluida la presidenta, ha sido poner ineptos en cargos en los cuales para los cuales no tenían la preparación, y donde es contigo aprendo, es decir, después de 2 años, 3 años, después más de los o menos, errores, después de haber dejado la escoba, entonces aprenden un poquitito, y eso cuando hay buena voluntad. Pero tenemos que irnos a una pausa, se pasa muy rápido. No se despegue de la sintonía. Estamos de regreso en la 92.1 y en Agricultura TV, en Los Tres Mosqueteros. También en todos quienes nos escuchan en las distintas señales a lo largo de Chile. Y en este último bloque queremos comentar, estamos en esta dinámica, hemos estado conversando a raíz de una encuesta, que podría ser otra también, pero han salido temas muy profundos acá: la crisis moral de Chile, la situación de la política, el mal funcionamiento de las instituciones, la falta de elementos básicos. Y fíjate que
ahora comienza la discusión del presupuesto. Y acá tenemos un tema porque el presidente Boric viajó a la primera piedra del Instituto Teletón en Ñuble. Y en este acto el presidente señaló respecto de la tramitación de la ley de presupuesto, comillas, nos están rechazando en este momento varias partidas, cierre comillas. Y de alguna manera lo hacía porque en el acto, en esta actividad, estaba el senador Gustavo Sangüesa de la UDI y la senadora Loreto Carvajal del PPD. Lo interesante, Tomás, para partir aquí contigo en este bloque, es que cuando el presidente dice esto, no se había rechazado ninguna partida presupuestaria todavía. Claro, estaba como más o menos anunciado, se veía el clima. Supuestamente, claro, pero ¿qué pasó? Después de las declaraciones del presidente, y tomo las palabras del bloque anterior del diputado Kaiser, no hay correlación a lo mejor, o hay correlación y no causalidad, no lo tenemos claro o qué sé yo, se terminó rechazando defensa. Pero entonces, Tomás, cuando el gobierno tiene estos problemas de que no cumple las metas de crecimiento proyectado, hay un cuestionamiento al fondo al manejo del fondo de estabilización, el FES, el FES bueno, como dicen por ahí. Un fondo de estabilización social. Estabilización social. Que es para las catástrofes. Claro, y que ha tenido un gasto pero increíble en los últimos 2 años. Sin catástrofe, aparte del gobierno, ninguna otra catástrofe. Tomás, ¿cómo ves tú esta actitud? Porque en la práctica el presidente en el fondo da a entender que se tiene que aprobar el presupuesto y no hay posibilidad de cuestionar, de impugnar los gastos. ¿Cómo lo ves tú? A ver, la ley de presupuesto, esto lo ha dicho Renato Garín, no se toca desde hace más de 100 años. Ya venimos más o menos trabajando con la misma desde 1891. ¿Será el trauma de la guerra civil? No, el tema es que las presiones a nivel estatal son tales que implica reducirla o hacer gasto cero, que era lo que había propuesto Ignacio Briones en su minuto, cosa de construir nuevamente el presupuesto nacional a partir de base cero. Te implica agarrarte con todo el aparato estatal, y eso el presidente y el costo político de hacerlo es enorme. Ahora, las leyes de presupuesto en Chile no ocasionaron una guerra civil. Es el gran instrumento que tiene el Parlamento para castigar, para disciplinar o para mandatar al presidente, ¿ya? Entonces, claro, él lo mira con mucho miedo y pretende que el Parlamento le apruebe la ley de presupuesto sin cuestionarle absolutamente nada, como si fuese básicamente una estrella de rock que, lamento comunicarlo, no lo es. Entonces, ese castigo es bastante obvio, bastante evidente, y me parece que no hay lugar para enojarse. O sea, lo mejor es ir, conversar, ver por dónde negociar y hacer la pega política que se han negado a hacer, que en el fondo es seducir voluntades, armar equipo y tratar de generar mayorías que no las tienen. Ahora, tienen el Estado, pero no tienen mayoría. Diputado, aparte de esto, usted tiene, además, nos puede contar ¿qué pasó con el rechazo de la partida de defensa? Sí, por supuesto. En primer lugar, decir que este gobierno tiene un problema serio para reasignar recursos, es decir, para establecer prioridades. No puede gastar simplemente en todos lados todo porque dejar todo el mundo satisfecho, porque tú de alguna manera tienes que priorizar gastos, ¿de acuerdo? Ok. Entonces nosotros vemos cómo le suben la partida a cultura por 100 millones de dólares, una cosa así, una cuestión de loco. Ya, 70 millones de dólares, 80 millones de dólares. De un año para otro, eso es importante. Y al mismo tiempo nos dejaban sin efecto, una vez más, la ley que reemplazaba la ley reservada del cobre. ¿Ya? De nuevo. Una ley permanente. Claro, querían suspender de nuevo el fondo de contingencia, no lo querían rellenar, que es el fondo para el caso que nosotros tengamos una guerra o haya un terremoto y tengáis que activar una serie de reservas. Eso no lo querían rellenar. En el fondo no querían que ingresaran como correspondían recursos por este presupuesto. Exactamente. Se quieren gastar la plata en las elecciones, pero no se las quieren gastar en lo que es prevenir el seguro contra incendios de Chile, si lo quieren decir así. ¿Ya? Ese es un punto. Pero eso es una parte del articulado. Pero lo otro es algo que también quedó claro en la comisión mixta, que es lo siguiente: la ley establece que Chile puede tener 12.000 soldados conscriptos y 7.000 soldados profesionales. Ok. ¿De acuerdo? Pero esta ley de presupuesto traía plata para 6.200 soldados conscriptos. La mitad. Y 1.300 soldados profesionales. Chuta. ¿Cuánto? ¿1.300? Cuando la ley establece 7.000. ¿Esto, Johannes, es al año o cómo es? Porque si tenéis 12.000, o sea, no, perdón, ¿cuánto dijiste? ¿9.000 soldados profesionales? No. La ley establece que son 7.000 y tantos soldados profesionales. Claro.
Y 12.000 con cripto. Perfecto. Claro. ¿Ya? Y esto no viene de ahora, Claro. de que... Pero esos 7.000 son permanentes o son los que ingresan año a año. No. A ver, los con criptos entran año a año. Esos son año a año. Son Claro. 12.000. ¿ya? Perfecto. Y los soldados de tropa profesional duran 5 años. Los que están ¿ya? trabajando en el Pero ejército. muchos entran y se van. No es ¿No? que estén trabajando, no, son soldados de tropa. Perfecto. Son combatientes. Perfecto. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué es lo que nos sucede? Tenemos un país con una economía de 300.000 millones de dólares, más o menos, en PIB, ¿ya? Y tenemos 8.400 soldados disponibles. Y tenemos 2 estados de emergencia que son prácticamente permanentes, el de la macrozona sur y el de la macrozona norte. Valga. Entonces se darán cuenta Que no da. que toda la gente que andaba hablando de que hagamos estado de excepción constitucional en Santiago, que el narco y la cuestión, no se dan cuenta que nosotros no tenemos con qué. Y no tenemos con qué, no de ahora. Esto también, saludo a mi estimado señor Briones, porque desde el tiempo de Piñera, no solamente habían ido rebajando desde Bachelet, habían ido rebajando los números de con cripto y soldados profesionales. ¿Ya? Eso venía. Pero bajo Piñera, con el tema de la pandemia, no se les ocurrió nada mejor, a pesar de que tenían desplegado el ejército en todo Chile, no se les ocurrió nada mejor al gobierno de Chile, que bajarle en 30% los gastos operacionales al ejército. ¿Ya? Entonces, y hasta eso... el castigo también del Milico Gate. Y eso... No, estos no son gastos reservados, gastos operacionales. Sí, no, pero puede ser un castigo, puede ser leído como un castigo. Todo lo que tú quieras, pero tú no castigáis una institución que es esencial, bueno, para la Sí, República. pues, No seguro. castigas las instituciones. Tú puedes castigar a las personas que se portan mal, pero no puedes castigar a las instituciones, porque tú le estás haciendo un flaco favor al país. Entonces redujeron 30% los gastos operacionales, y esa es la base sobre la cual ha seguido trabajando este Nunca gobierno. se repuso. Nunca se ha repuesto. Los gastos operacionales nunca se repusieron. Ya. Y esa es una parte de la partida, y la otra parte de la partida son las lucas, tanto para con cripto, soldados profesionales, y para rehabituallar la reserva. O sea, en el fondo estamos indefensos. En la práctica, no estamos indefensos, no estamos ¿En qué quedamos? No me asusten. no estamos indefensos. Nosotros tenemos una capacidad de fuego muy alta, tenemos Ok. armamento muy bueno, pero hay que entender una cosa: eso no es suficiente para las gestiones que tiene que hacer el ejército y las Fuerzas Armadas en materia no bélica. ¿De acuerdo? Catástrofe, que son gestiones, catástrofes, que son, por ejemplo, estado de excepción, etcétera, etcétera. Nosotros la frontera, hemos estado trabajando con el mínimo que garantiza seguridad, sin duda. Ningún vecino va a entrar en este momento en la lógica de un conflicto. Pero, en el mediano y largo plazo le estamos haciendo un flaquísimo favor a nuestro país. Hay que entender una cosa: los peruanos, por ejemplo, tienen una conscripción anual de 50.000. Eso significa que en 10 años arman una reserva de 500.000. Nosotros tenemos... Y no olvidemos que la lógica de las guerras ha cambiado con la de Ucrania y Rusia. Sí, claro. ¿Ya? Ok. Arman una reserva de 500.000 que podrían movilizar. Nosotros tenemos 6.200 anual. En 10 años son 62.000. No te da. Eso es 1 a 10. Sí, claro. No, Dios mío. No te da. Por Entonces, Que bombardearnos. el Estado, y cuando nosotros presentamos esto en la comisión mixta, porque yo nuevamente levanté el tema, lo vengo levantando ya hace 2 años. Cuando levantamos esto en la comisión mixta, los colegas parlamentarios no podían creerla. Porque efectivamente el comandante y jefe del ejército dijo: sí, la ley nos dice tanto y esto es lo que nos asigna el presupuesto. Y quedó la tendalá. Dijeron: oye, a ver, ¿cómo es la cuestión? Pues hasta el momento, como no son especialistas en materia de defensa, no se había levantado este tema con esta fuerza. Entonces dicen: oye, ¿usted va a poner las lucas para cubrir la lei o no? Y más encima estaban bloqueándonos el fondo contingencia. Ahora, Entonces, esto... Y esa querían? es la razón por la que rechazaron la partida. ¿Qué querían? ¿Que le aprobáramos Sí. una partida Sí, de ese tipo? el gobierno quería que la aprobara. ¿Cómo le y vamos a aprobar por esa eso lo partida? dijo el presidente en la actividad. Ahora, esto también ya estamos llegando al final del programa, pero también nos recuerda un aspecto interesante de la discusión de presupuestos. En otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, la discusión de presupuesto es la discusión política del año a año, y no deja de ser importante, y se genera verdaderamente... Cuando hay acuerdos, se generan ahí los acuerdos importantes. O sea, porque tiene un tema. Ahora, yo personalmente no voy a entrar en discutirse el tamaño y eso. No. Yo lo que quiero decir es lo siguiente. O sea,
creo que tú diste en el clavo cuando dijiste, como no son especialistas en defensa, por los integrantes de la comisión, entiendo cuando estábamos conversando acá y tú... No, en general los parlamentarios no necesariamente son especialistas en esta materia. Ya, pero lo que yo te quiero decir, por ejemplo, en Estados Unidos, con todo lo que uno puede criticar, el Congreso tiene una oficina de presupuestos que tiene la capacidad de pararse de igual a igual con el ministro de Hacienda. Nosotros no tenemos. El Congreso chileno no lo tiene, y eso es una desventaja, porque acá la DIPRES es la única que tiene la capacidad al instante, por correo electrónico, por WhatsApp o con el computador, y usted lo ha visto, diputado, prepararte el monito, hacerte el gráfico, traerte el documento, y los diputados y el senadores quedan en amplia desventaja, aunque tengan capacidad y aunque tengan sus asesores. Pero yo le quiero dar un mensaje de esperanza al ministro Marcel en materia de ley de presupuesto. Hemos identificado muchas partidas que no necesitan ejecutarse, es decir, malos programas y cuestiones por el estilo, y lo vamos a ayudar a ahorrar lucas, y entonces va a tener lucas para carabineros, y va a tener lucas para cárceles, y va a tener lucas para controlar fronteras. Va a poder reasignar. Mira, si cuando no se malgasta, como decía el presidente Bukele, decía, cuando no se roba y no se malgasta, entonces la plata sobra. Claro. Pero hay que preocuparse de la gente que tiene perritos no binarios. Claro, efectivamente, el perrito no binario, caletas con perspectiva de género. La caleta con perspectiva de género, que sabrás que fue aprobada con votos de la oposición también. No, pero ese fue un pastelazo del presidente. Y de la oposición, porque le andáis aprobando estupideces. No, pero sí, la caleta de género era una cuestión que tenía un baño para mujeres. En el fondo era eso. Y él fue a decir esa tontera de la perspectiva de género. Por alguna si no era solamente el tema del baño de mujeres. Si la cuestión venía con una cuota también para pescadores, para la representación y cuestiones. En vez de dejar que la gente. Mira, te voy a decir una cosa. Hay que parar de gastar plata en asesores. Yo no he visto. Yo no he visto mejores representantes gremiales en general que las mujeres. Cuando ponías a una mujer como dirigente gremial, que es complicado decirles que no. ¿Ya? Consiguen muchas cosas. Consiguen mucho más que los caballeros. Entonces, te puedo asegurar que los pescadores no son tontos, los mineros no son tontos. No, claro. Mira, la gente se busca sus representantes de acuerdo con lo que considera que es necesario. Y si tú en Chile respetas a la gente, déjalos que se buscan sus propios representantes. Nos pasó en el primer Consejo Constitucional, ¿te acordarás? Que quedaron 11 mujeres, quedaron fuera por la estupidez de la paridad. Por la estupidez de la ley de paridad. Sí. Bueno, les tengo una mala noticia. Se acabó el programa. Terrible. Bueno, los dejo cordialmente invitados. Sigan en la sintonía. No se pierdan el viernes el próximo capítulo de Los Tres Mosqueteros. Tomás, Johannes, gracias por acompañarnos. Muchos saludos.